paz del Señor en todo este tiempo de gracia que Dios nos ha dado para vivir. Queridos hermanos, estos días pasados han sido días bastante activos. Ayer hemos estado en la iglesia de Hualqui y ellos envían saludos a todos ustedes. También la semana pasada hemos estado en Lima para la instalación de un pastor más en la congregación Los Jazmines en Lima. Por esa razón no estuve aquí el domingo pasado. Gracias a Dios el Señor va fortaleciendo el presbiterio de Lima también, para lo cual la Asamblea General nombró una comisión de la cual fui parte y en esa razón fui a Lima la semana pasada. Quisiera en esta mañana, hermanos, que leamos juntos Romanos capítulo 2 y vamos a empezar en el versículo 12. Voy a leerles en una traducción bastante aproximada al original. Dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado en la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán declarados justos. Porque cuando los gentiles, que no tienen una ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, son una ley para ellos mismos, aunque no tengan la ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En aquel día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermanos, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, le agradecemos por darnos su palabra. Le agradecemos por permitirnos estar aquí para oírla. Le suplicamos que haga de nosotros personas con oídos atentos a su palabra. Muéstrenos a través de ella, oh Dios, sus enseñanzas, el camino a la salvación eterna. En el nombre de Jesús. Amén. La semana antepasada explicamos los versículos 6 al 11 de este capítulo 2 de Romanos. Y en resumen dijimos que el juicio final de Dios será imparcial, es decir, que Dios va a juzgar a todo ser humano, sin excepción, según la misma norma, según la ley de Dios, según los hechos de cada ser humano. Dios no mirará rostros conocidos o apellidos de familia prominentes. Dios no tomará en cuenta nada que no sean los hechos de nosotros frente a Él. Su juicio será imparcial. No recibe coimas, no se le puede sobornar, no se le puede enviar una tarjetita de parte de otro juez amigo. Nada de eso será aceptable delante de Dios. Solamente una sola norma para todos por igual. Por eso dice que el juicio de Dios será imparcial, porque no hay en él rostros conocidos o acepción de personas, como se traduce a veces el texto. Bien, eso dijimos la semana pasada. El día de hoy vamos a pasar los versículos 12 al 16. Y en estos versículos se nos enseña que el juicio de Dios y la ley escrita en la Biblia y en los corazones será la norma, será el estándar por el cual Dios va a juzgar. Es decir, nos da a entender este pasaje que un grupo de seres humanos tenían la ley escrita. Los judíos tenían la palabra de Dios escrita.
Y algunos se preguntan entonces, ¿y el resto de la humanidad? ¿Por qué los van a juzgar con una ley que no conocen? Y Pablo responde a eso diciendo que Dios ha escrito la ley en los corazones de cada ser humano. Por eso es que nadie puede tener excusa. Vamos a explicar eso más adelante, pero esa es la enseñanza central. El juicio de Dios, la ley escrita en la Biblia y la ley escrita en los corazones. Entonces Pablo está continuando del versículo 11. En el versículo 11 terminaba diciendo, porque en Dios no hay rostros conocidos o familiares. O es otra forma de decir, en Dios no hay acepción de personas. A partir de ese versículo, Pablo continúa diciendo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también serán condenados o perecerán. Y todos los que han pecado en la ley, por la ley serán juzgados. Miren, Pablo dividía toda la humanidad en dos grandes grupos. Los judíos, que tuvieron el privilegio de Dios de tener la revelación de Dios escrita en su palabra, que se llamaba la ley, o también en el idioma hebreo se llamaba HaTorah. Torah. Torah es más que solamente el decálogo. Torah significaba más que los 10 mandamientos, significaba más que el Pentateuco, significa la instrucción de Dios para su pueblo. Eso es lo que significa la palabra Torah, instrucción de Dios. A veces ese término se usa para referirse a los 10 mandamientos. A veces se usa para referirse a toda la ley mosaica escrita en el Pentateuco. Y otras veces se utiliza la misma palabra Torah para todo el Antiguo Testamento, para referirse a la instrucción de Dios. Eso es lo que significa la palabra ley, instrucción de Dios para su pueblo. Entonces Pablo dividía al mundo en dos grandes grupos: los que tenían la Torá o la ley de Dios escrita y los que no la tenían escrita en un libro, y a ellos les llamaba gentiles o simplemente las naciones que no eran Israel. Entonces el mundo estaba dividido desde el punto de vista de lo moral y espiritual en dos grupos: los judíos, que tenían la ley escrita de parte de Dios, y los gentiles o las demás naciones que no tenían la ley de Dios revelada, escrita en un libro, que no la conocían. Y entonces Pablo aquí está respondiendo a una idea general que probablemente estaba entre los cristianos de Roma. Y esa idea general que muchos cristianos en Roma y muchos cristianos hoy también la tienen es esta: que pues como nosotros tenemos la Biblia o el Evangelio también, somos privilegiados, y como ya conocemos esa palabra de Dios y ese Evangelio, entonces tenemos un gran privilegio, y seguramente que Dios nos va a tratar de forma especial, porque ¿cómo va a tratar Dios igual a una persona que iba al templo, que hacía sacrificios, que diezmaba, que ofrendaba, que cantaba los salmos y que hacía viajes de peregrinación de tierras lejanas, caminando días, a veces meses, para llegar a Jerusalén a adorar a Dios? Y que leía la palabra de Dios a sus hijos, que la memorizaban, que la recitaban, que le guardaban honor a la palabra. ¿Cómo va a tratar a ellos igual que al resto de naciones que ni siquiera conocían la ley de Dios? Así pensaban muchos cristianos en Roma, y quizás así pensemos algunos de nosotros hoy también. Frente a esa idea general, Pablo
hace esta explicación y dice, miren, no se equivoquen judíos. Hoy día diría también, no se equivoquen cristianos legalistas, aquellos que piensan que cumplen la ley de Dios a cabalidad. No se equivoquen. Para que Dios declare justo a alguien, no solamente se necesita conocer la palabra de Dios, se necesita conocerla, tenerla y obedecerla. Y dice Pablo, los que no teniendo la ley y no conociendo la ley escrita, la ley revelada de Dios, han pecado, sin esa ley serán condenados. Está hablando del juicio final. Y todos los que han pecado teniendo la ley, conociendo la ley, por esa ley serán juzgados. Esto nos hace recordar un famoso versículo que está en Levítico capítulo 18, versículo 5. En ese capítulo de Levítico ya se declaraba en ese tiempo diciendo así: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los hace, si los cumple. Yo soy Jehová. Los judíos sabían este versículo, sabían que hay una promesa, y la promesa era que Dios dará vida eterna a todo judío que conocía la ley, que tenía la ley, pero si la cumplía, si obedecía todo lo que dice la ley de Dios. Y en toda la historia sabemos que nadie cumple la ley perfectamente. Ningún judío cumplió la ley perfectamente, excepto uno, Jesucristo. Nadie más. Entonces el apóstol Pablo aquí está explicando este tema, que era un problema para la gente. ¿Cómo tratará Dios, pobrecitos, a los que no tenían la ley escrita? Pobrecitos de ellos, ¿no? De frente van a ir al infierno. Así pensaban algunos. Pero nosotros conocemos la ley, tenemos la ley, casi adoramos, entre comillas, a la ley. Dios nos dará un gran privilegio. Pablo dice, no se trata de tener la ley, ni de conocer la ley solamente. Eso es necesario, pero no es suficiente. Lo necesario y suficiente es tener la ley, es estudiar la ley, es cumplir la ley. Eso es necesario y suficiente. Entonces, queda claro que aquí Pablo, con este judío que está discutiendo, recuerden ustedes ese diálogo, le dice a este judío, entonces miren, no son los oidores de la ley los que serán declarados justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley, ellos serán declarados justos delante de Dios. Algunas traducciones dicen, ellos serán justificados. Y este versículo plantea ciertos problemas de interpretación, porque cuando leemos en la traducción que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados, pareciera que Pablo está diciendo que uno puede ser justificado por las obras de la ley, ¿verdad? Entonces, es necesario comprender que cuando Pablo dice que los hacedores de la ley serán justificados por esas obras de la ley, Pablo no quiere decir que la ley puede justificar por sí misma a alguien. Lo que Pablo aquí está diciendo, esta palabra justificar no se usa en el sentido de que obrando yo mediante cosas que dice la ley voy a ser salvo. No está predicando salvación por obras Pablo aquí. Pablo está usando el término justificar en el sentido
de que alguien será declarado justo delante de Dios porque ha creído en Cristo mediante la fe, y en Cristo Jesús, en unión con Él, ha cumplido la ley. Y es importante entender, hermanos, que habiendo venido Cristo ya, Él es el único que cumplió la ley en forma plena, en forma completa y en forma perfecta. Entonces Pablo aquí está pensando en el futuro y está diciendo que quienes van a ser justificados o declarados justos para la vida eterna en el juicio final son todos aquellos que, unidos a Cristo, han cumplido la ley. Entonces, los cristianos entendemos por la Biblia que Jesucristo cumplió la ley vicariamente. Voy a explicar bien ese término. Jesucristo cumplió la ley vicariamente. Decimos que Cristo murió en la cruz vicariamente. Es un término de origen latino. La palabra vicarios significa en lugar de o en representación de. Entonces, cuando decimos que Cristo murió en la cruz vicariamente, queremos decir que Cristo murió en la cruz en nuestro lugar. Cada uno ponga su nombre ahí. Cristo murió vicariamente por José, por Roy, por Sonia, por Luis, por Alonso, por Napoleón, por Álvaro, por Rocío, por Ana Gaby, por cada uno de nosotros. Murió vicariamente en nuestro lugar, en nuestra representación. Esto es como si dijéramos más gráficamente de esta manera. Cuando Cristo estaba siendo clavado en la cruz y murió en esa cruz, usted que cree en Él, también murió en esa cruz. Todos sus pecados, dice Pablo, fueron clavados en la cruz. Eso es vicariamente. Como nadie podía cumplir la ley de Dios, fue necesario que Dios enviara a su Hijo unigénito para que Él cumpliera la ley plena, completa y perfectamente, vicariamente, en lugar nuestro. Nadie, ningún ser humano, pudo cumplir la ley perfectamente. Solamente Cristo. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, Dios nos mira en su Hijo, en unión con Él, y nos ve como alguien que en Cristo y por Cristo, a través de Cristo, hemos cumplido la ley perfectamente. Y la Biblia enseña por todo lado que solamente por el poder del Espíritu Santo, en unión con Cristo, estamos habilitados para cumplir la ley. Aparte de Cristo y aparte del poder del Espíritu Santo, nadie puede cumplir la ley de Dios. Entonces, esto está en contra de la tradición judía. La tradición judía pensaba, interpretaba que los seres humanos, los judíos especialmente, ellos podían cumplir la ley de Dios y cumpliendo la ley de Dios tendrían vida eterna. Pero Pablo descarta que eso sea verdad, descarta esa interpretación de la tradición judía. Y Pablo dice así: ya que por las obras de la ley, escuchen bien ese lenguaje, ningún ser humano será justificado delante de él. Clara la implicación de Pablo, ¿eh? Mediante la ley, mediante las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Esa es la lógica. Un judío es un ser humano, ¿verdad? Un gentil es un ser humano. Un peruano es un ser humano. Un mexicano es ser humano. Un norteamericano es ser humano. Si ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios por medio de la ley,
ningún gentil, ningún judío, ningún americano, ningún peruano, ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley. Esto aclara lo que Pablo quiere decir en este versículo 13, que dice que aparentemente da a entender que los hacedores de la ley serán justificados delante de Dios. Pero luego dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Por eso tenemos que entender que Pablo, cuando usa la palabra justificado en el versículo 13, no se refiere a que la ley pueda justificar a alguien. Se refiere a que en el reino de Dios, en el juicio final, antes de que el reino de Dios empiece el estado eterno, todo aquel que ha creído en Cristo ha cumplido la ley y por lo tanto puede ser justificado en Cristo, porque en Cristo ha cumplido la ley. Y sigue diciendo Pablo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Dónde pues está la jactancia? Es una pregunta al judío. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues, dice Pablo, que el hombre, sea judío, sea gentil, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Porque solamente Cristo cumplió las obras de la ley y lo hizo en nuestro lugar, lo hizo en nuestra representación, lo hizo por nosotros. Entonces, si ningún ser humano es justificado por las obras de la ley, ¿cómo se explica lo que dice el versículo 13? Que los hacedores de la ley serán declarados justos en el juicio final. Entonces queda claro que el apóstol usa el término justificar en el versículo 13, no en el sentido de que mediante la ley se accede a la salvación, sino más bien está diciendo que los que han cumplido en Cristo la ley serán vivificados y serán vindicados en forma definitiva, porque ya llegan a la presencia de Dios como salvos en Cristo Jesús. Entonces Pablo, en contra de la tradición judía, interpretaba este capítulo 18, versículo 5 de Levítico, que prometía vida eterna al que cumplía la ley de Dios. Pablo interpreta este pasaje que ese cumplir la ley de Dios significaba obedecer la ley de Dios, y sin obediencia a la ley de Dios no hay posibilidad de encontrar justicia ante Dios. Entonces, nuestro hermano Luis, al empezar el servicio, explicó algo que tiene que ver con esta lección, con este tratado de Pablo. La ley es buena, la ley es santa, la ley es justa, la ley refleja el carácter mismo, la naturaleza misma de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la bondad de Dios. La ley que Dios reveló y dio refleja todo lo bueno y máximo y todas las excelencias que hay en Dios. La ley es buenísima, es santísima, justísima. El problema no está en la ley, está en nosotros los seres humanos. La ley era plenamente capaz de hacer que si alguien la cumplía al pie de la letra sea santo, justo y bueno, que refleje el propio carácter de Dios. La ley tenía esa capacidad, tiene esa capacidad. Pero el hombre pecador no tiene esa capacidad de cumplir la ley perfectamente. Por eso era necesario que Cristo viniera, para que Él cumpla la ley perfectamente, y al hacerlo en unión con Él, nosotros también cumplimos la ley perfectamente.
De modo que los judíos, dice Pablo, no deben poner su confianza que por el solo hecho de tener la ley o de conocer la ley ya eran salvos. No, dice Pablo, los hacedores de la ley. Pero ¿quiénes pueden cumplir la ley? Solamente los que han creído en Jesucristo. Pablo lo explica así más adelante. Dice, pues, lo que la ley no pudo hacer. ¿Por qué la ley no pudo hacer? Ya que era débil por causa de la carne. Aquí la palabra carne no significa el músculo del ser humano, en distinción del hueso, no. La palabra carne aquí significa por causa de la pecaminosidad. Por causa de la pecaminosidad, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo a semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, o sea, en el cuerpo de Cristo, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién puede cumplir la ley? Los que andan conforme al Espíritu, es decir, los creyentes, que son santificados y justificados en Cristo. Solamente ellos pueden cumplir la ley de Dios en Cristo y mediante Cristo. Esto nos hace pensar profundamente en nuestras acciones y nos hace examinar nuestras acciones a la luz de que solamente Cristo cumplió perfectamente la ley. Porque nosotros tenemos ciertamente a veces, por ser seres humanos, y los judíos eran seres humanos, tenemos las tendencias parecidas a los judíos. A veces también los cristianos pensamos que porque cumplimos algo más o menos bien, ya estamos bien delante de Dios. Tenemos esa tentación. Es una tentación permanente en cada uno de nosotros. Voy a poner ejemplos. Vamos a suponer que yo guardara el día del Señor tal como lo hacían los judíos. Y entonces puedo caer en la tentación de creer que como respeto la ley de Dios del sábado, como los judíos, es decir, el judío, a las 6 de la tarde del día viernes, todo se paraliza, menos su corazón, pero todo el resto se paraliza. A las 6 de la tarde, todos los hijitos están sentaditos a la mesa, bien vestiditos, bien bañaditos, manos limpias, el papá vestido impecable, ahí está la olla de comida y los utensilios para servir, y empieza la adoración a Dios, dando gracias por la comida, por la bebida, etcétera. 6 de la tarde empieza el día del Señor para el judío, el día viernes, el día sábado a las 6 de la tarde termina ese día. El día sábado no prende fuego, no preparan comida, no calientan comida, porque para calentar comida tienen que prender fuego. Y de ahí viene todo un razonamiento. Pero si no prendo fuego y prendo mi microondas, no, porque la electricidad ya es trabajar, estás haciendo trabajar a otros. Porque alguien tiene que estar cuidando las plantas de producción de energía eléctrica. Entonces no puedes usar microondas. Guarda tu comida de alguna manera, pero no puedes cocinar en el día del Señor. Y hay creyentes que guardan así el día del Señor. ¿Y saben qué? No tenemos que condenarlos por eso. Qué bueno que alguien pueda hacer eso. Qué bueno si todos pudiéramos dedicarnos las 24 horas del día del Señor a adorar a Dios. Qué bueno sería. Es una meta loable que todo cristiano debe propugnar y tratar de hacer. Pero la ley de Dios no se agota en guardar lo mejor posible el día del Señor. Quizás usted puede hacer eso. Algunos quizás pueden lograr hacer eso.
Pero eso es una partecita de la ley de Dios. Hay muchísimo más en la ley de Dios. Dice, por ejemplo, no pensarás mal de tu hermano. Y nos preguntamos, ¿alguna vez hemos pensado mal de algún hermano o hermana que conocemos? La respuesta es probablemente sí. ¿Alguna vez hemos hecho algún comentario en palabras bonitas, pero con un fondo acusador acerca de otros? Probablemente sí. ¿Alguna vez se le cruzó un pensamiento malo por la cabeza? Ciertamente sí. Entonces, en conclusión, nadie puede cumplir la ley de Dios perfectamente aparte de Cristo. La ley de Dios en el Antiguo Testamento era un buen sistema de justicia y de santidad. Si alguien pudiera haber cumplido como dice la ley de Dios en el Antiguo Testamento, de hecho hubiera sido salvo a través de las obras de la ley. Pero nadie ha podido hacerlo. Nadie. Entonces, el apóstol San Pablo deja en claro que solamente Cristo ha cumplido plenamente la ley de Dios, y por la fe en Él, quedando unidos a Él, y en Él el creyente cumple toda la ley, y por tanto es justificado por esa fe en que Cristo cumplió la ley en mi lugar. Fe en Cristo aquí no es una fe general. Fe en Cristo es creer que en la cruz y en su vida y en su muerte, Cristo cumplió la ley, obedeció perfectamente en mi lugar. Eso es creer en Cristo. Eso es tener fe en Cristo. Y creer al mismo tiempo que yo, pecador, aparte de Cristo, solamente me espera condenación, porque no soy capaz de cumplir la ley de Dios. Pero si creo que Cristo en esa cruz y en toda su vida de obediencia lo hizo por mí, creyendo en eso, entonces Dios me declara justo en Cristo, me declara limpio en Cristo, me declara santo en Cristo. Eso nos quita todo orgullo personal y eleva nuestra mente no solamente a admirar, sino a agradecer y a abrazarnos de Cristo de tal manera que nunca nos despeguemos de Él, porque solamente unidos a Él y en Él obtenemos justificación, santidad y vida eterna. Versículo 14 y 15 dice, porque, sigue razonando Pablo, cuando los gentiles que no tienen la ley revelada de Dios, hacen por naturaleza lo que exige la ley, son una ley para sí mismos, aunque no tengan la ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Aquí hay que hacer algunas aclaraciones. Cuando Pablo dice que los gentiles no tienen ley, no significa que eran unos ignorantes, que no tenían ninguna norma y que su sociedad era desorganizada y que vivían como se les daba la gana. No quiere decir eso Pablo. En efecto, las naciones no judías tenían un sistema de ley bien organizado. Los romanos, a quienes Pablo escribe aquí, tenían un sistema jurídico bien estructurado. Tanto es así que hasta el día de hoy no hay abogado que no haya tenido que estudiar derecho romano. ¿Verdad, hermano Nato? Tienen que haber estudiado derecho romano, que es el modelo del derecho occidental. Y antes, mucho antes de Cristo, el famoso filósofo griego Solón dio a luz la primera constitución de Grecia,
con un sistema de leyes bien estructurado también. Y cuando uno lee las obras clásicas, por ejemplo, si ustedes leen las obras de Plutarco, famoso orador griego, él también nos dice ahí que había gente ya en el mundo no judío antes de Cristo que tenían leyes bien organizadas y decían, si quieren entender cómo debe funcionar una sociedad, miren el orden natural. Miren que alrededor de ustedes el mundo natural tiene estructuras, funciona según normas, funciona según leyes. Y ahí se origina una gran pelea entre filósofos del derecho, los que son justnaturalistas, ¿no? Ellos son los que dicen, miren, el orden legal tiene que deducirse del orden natural. ¿Y quién es el partido opuesto, hermano Napo? De los justnaturalistas. Los justpositivistas, ¿no? Los que dicen, no, la ley se va haciendo a través del tiempo, la ley se va creando y la ley está escrita. Esa es la única ley que vale. Entonces, las sociedades no judías tenían leyes. Y en el mundo nuestro occidental, Cicerón, poquito antes de Cristo, unas décadas antes de Cristo, también explicaba la función de la ley para Roma. O sea, los gentiles tenían leyes. ¿Por qué Pablo dice aquí los gentiles que no tienen ley? Se refiere que no tenían la ley de Dios escrita como los judíos. No tenían la ley revelada de Dios. Tenían un sistema legal, pero no fue un sistema legal revelado por Dios para ellos. Y entonces dice, miren, esos gentiles o naciones paganas o no judías que no han recibido la ley de Dios en el Sinaí, como ustedes judíos, pero ellos algunas veces hacen cosas que demanda la ley de Dios. Y Pablo usa esta figura para avergonzar al judío, para censurar al judío. Le dice, mírenme, judíos, ustedes tienen la ley de Dios revelada. Miren, hay paganos que no tienen la ley de Dios revelada y hacen cosas buenas, hermosas, que son demandadas por la ley de Dios. Pablo nos está diciendo aquí que todo gentil cumple toda la ley de Dios. Aquí la idea es que algunas veces hay gente no creyente en Dios que hacen cosas que son dignas de la ley. Ejemplos modernos. Hay gente en Cajamarca tan amable que son capaces de quedarse sin zapatos y sin ropa para dar al pobre. Los hay. Personalmente conozco gente así, muy generosa con las cosas. En términos cajamarquinos, no son chungos. Y sin embargo, en la amarga experiencia, todos nosotros conocemos a muchos creyentes completamente tacaños. Conocemos creyentes egoístas. Y lo sabía en el tiempo del Nuevo Testamento también. Por eso es que el apóstol San Juan advierte a los hermanos de Éfeso y alrededores. Recuerden esos famosos 3 versículos famosos de 1 de Juan capítulo 3, versículos 14 al 17. En resumen, el apóstol San Juan, dirigiéndose a los cristianos, dice así, 1 de Juan 3, 14 al 17. Dice así: si alguno de ustedes tiene bienes de este mundo y ve a sus hermanos padecer necesidad y cierras contra él tu corazón, ¿cómo podrá el amor de Dios
morar en esas personas que dicen que son creyentes. Y añade Pablo y dice: hijitos míos, no os améis de palabra ni de lengua, sino en hechos y en verdad. Muy bien, entonces podemos decir que en varios sentidos hay gente que no conoce la ley de Dios, no conoce el Evangelio, pero tienen algunas prácticas que son exigidas por la ley. La ley de Dios exige la solidaridad, el compartir, la compasión, la bondad con otros, la generosidad. Son exigencias de la ley de Dios. Y hay gente que no lee el Antiguo Testamento, no lee el Nuevo Testamento, pero practican la generosidad. Pablo diría: bueno, hermanos, eso nos avergüenza a los cristianos. Nos hace repensar nuestra vida práctica cristiana. Entonces, no es que todos los paganos cumplen la ley. Algunos aspectos de la ley pueden estar en ellos. ¿Y por qué? Y dice Pablo: si ellos hacen eso, entonces ellos son una ley para sí mismos. ¿Cómo se explica esto, que hay gente que no conoce el Evangelio, no lee la palabra de Dios y tienen prácticas que podríamos llamar buenas, que se conforman a ciertos aspectos de la ley de Dios? Pablo dice: bueno, por esta razón, la ley de Dios está escrita en sus corazones. Este es un gran debate entre teólogos y filósofos, ¿no? Tiene que ver con esto. Y Pablo ha venido explicando eso en el capítulo 1, ¿verdad? Versículos 19 y 20. Pablo en capítulo 1 de Romanos, versículos 19 y 20, ya va explicando que lo esencial que se debe conocer de Dios está revelado en la naturaleza. Por lo tanto, Pablo establece que todo ser humano, a partir de ver el orden natural, puede deducir que Dios es grande, poderoso, bueno, santo y justo. Y por eso Pablo puede decir que la ley de Dios, en esencia, está escrita en el corazón de los seres humanos. Y añade Pablo diciendo esto: dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. En cada ser humano está la imagen de Dios. En cada ser humano, sin excepción, está la imagen de Dios. En cada ser humano, decía Juan Calvino, está la simiente de Dios. Él decía que ahí está el semen deitatis, significa la simiente de Dios en cada ser humano por ser imagen de Dios. Por lo tanto, el pagano más empedernido tiene la imagen de Dios, y en su corazón y en su conciencia puede distinguir lo que es bueno y lo que es malo, aunque no tenga la capacidad de hacer solamente lo bueno, pero puede saber lo que es bueno y lo que es malo. Y aquí viene lo que te decía al comienzo. Había un filósofo estoico llamado Crisipo. Esto lo dice Plutarco en una de sus obras, que habla de los repugnantes estoicos. Él dice así, que este famoso estoico llamado Crisipo decía: no es posible encontrar otro principio o fuente de justicia que del dios Zeus y de la naturaleza universal. Miren ustedes, para los filósofos del derecho, ahí inicia la idea del jus naturalismo, o sea, de la ley de la naturaleza. Crisipo ya lo anticipaba: no es posible encontrar otro principio o fuente de derecho sino en el dios Zeus y en la naturaleza universal. Este filósofo estoico, pagano, no cristiano, ya se da cuenta que para él hay un dios que se llama Zeus. De su dios Zeus y de la naturaleza se puede deducir el principio general
de derecho o de justicia. Eso decía Plutarco, reporta que así decía Crisipo. Y también en Roma, Cicerón, pasamos de Grecia a Roma, Cicerón en su obra acerca de las leyes, así se llama uno de sus tratados, él decía así: la ley es la razón suprema implantada en la naturaleza, que ordena lo que debe hacerse y prohíbe lo contrario. Esta razón, cuando está firmemente fijada y perfeccionada en la mente humana, es ley. Pueden darse cuenta cómo estos filósofos paganos tenían claramente la simiente de Dios en su conciencia. Sabían que hay una ley en la naturaleza. Sabían que cuando la razón humana, el razonamiento humano, se fijaba y deducía las leyes para la sociedad del orden natural, él decía: eso es ley. Entonces, no es que los gentiles cumplían toda la ley, o no es que los gentiles se hacían leyes para sí mismos, sino que ellos experimentaban en su conciencia esa revelación que se llama natural, que estaba en la naturaleza. Tenían una idea de orden, una idea de justicia, de legalidad. La tenían sembrada como semilla en sus conciencias. Y eso se debe a que también son criaturas de Dios. Y esa ley escrita en sus conciencias es la que los justifica o los condena. Entonces, Pablo, casi concluyendo esta explicación, en el versículo 15, vuelve a decir: ya que muestran que la obra de la ley está escrita en sus corazones. Entonces Pablo dice aquí que algunos gentiles cumplen algunos mandamientos de la ley y por lo tanto eso refleja y revela que Dios ha escrito la ley en sus corazones. Es decir, algunos judíos, y quizás todos los judíos, no cumplían la ley, aunque la conocían y la tenían. Pero esos gentiles que no tenían la ley revelada, hacían algunas cosas dignas de la ley de Dios. Y lo hacían porque en su conciencia, por hecho de ser creados por Dios, sabían distinguir entre lo bueno y lo malo. Nuestro famoso teólogo llamado Juan Calvino cita a un filósofo pagano llamado Quintiliano. Este es romano, ¿no? Ese nombre claramente es romano. Y dice que Quintiliano, bueno, Juan Calvino pues era un erudito de los filósofos clásicos, ¿no? Y en la escuela de Ginebra, los niños ya en cuarto y quinto de primaria conocían filosofía clásica, leían a los filósofos clásicos, porque la concepción de Juan Calvino era que los que van a estudiar en las escuelas y en el colegio y en la universidad estén preparados para servir a Dios y para servir al Estado, para el gobierno civil. Y él dice que este filósofo Quintiliano decía así, que la buena conciencia es como un bello teatro grande y espacioso, y que la mala conciencia es como un terrible verdugo que atormenta a los perversos más cruelmente que todas las furias imaginables. Quintiliano, filósofo romano, distinguía entre buena conciencia y mala conciencia, imagínense ustedes. Por eso dice Pablo, los paganos, su conciencia les acusa, les condena o también les libra, porque saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, dice también que los razonamientos que los paganos tienen
son fuente de acusación o de defensa en el día del Señor. Y Juan Calvino explica esto aquí y dice: los razonamientos se refieren a los medios de acusar y defenderse en el día del Señor, no solamente que entonces comiencen a mostrarse, puesto que ahora mismo luchan sin cesar y desempeñan su papel, pero entonces o en aquel entonces tendrán ocasión aún de hacerse notar, y nadie por tanto dejará de tenerlos en cuenta, porque no son cosas frívolas y vanas. Pablo concluye diciendo que en aquel día, o sea, en el día del juicio final, Dios juzgará, ya no dice por medio de la ley, juzgará por medio de Cristo Jesús los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Pablo quiere que todo ser humano en el día del Señor quiere que sepa que nada habrá oculto delante de Dios. Él lo explica bien a los corintios. Los corintios eran griegos en su mayoría. Y le dice Pablo a ellos así: por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el día del Señor venga, el cual sacará a la luz todas las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Entonces Pablo nos enseña que debemos acordarnos mediante esta palabra de que no habrá nada secreto delante de Dios. Él conoce nuestra conciencia, nuestra intención, lo que hay dentro de nosotros, aquello que nos cuesta manifestarlo o que a veces nos restringimos de decirlo. Todo eso será manifiesto ante Dios. Y como decía Juan Calvino, Pablo nos enseña que debemos acordarnos de que somos amonestados para esforzarnos en esta pureza de corazón y sinceridad de conciencia, si deseamos ser aprobados delante de nuestro juez. En otras palabras, como Cristo y a través de Cristo se nos va a juzgar, mejor nos vale estar unidos a Cristo cuando lleguemos a ese juicio final. Porque unidos en Cristo y unidos a Cristo, solamente así podemos cumplir con la ley de Dios. Solamente así podemos ser finalmente vindicados o recibir la salvación eterna de parte de Dios. Pablo concluye con este mensaje positivo. Si fuera por el cumplir la ley que Dios nos va a juzgar en el juicio final, nadie sería salvo. Pero como en ese juicio final el juez es Cristo y Él ha dado su vida por nosotros y ha derramado su sangre por nosotros y Él ha muerto en nuestro lugar, ha cumplido la ley en nuestro lugar y en Él cumplimos la ley, entonces en ese juicio justo de Dios, todos los que han tenido fe en Cristo, en su vida, en su muerte, en su persona, en su obra, serán declarados justos, como dice Mateo 25, y Cristo mismo les dirá: venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino de los cielos preparado para ustedes. Eso esperamos en Cristo. Que Dios nos bendiga a todos en esta mañana. Amén.